El sol ardía suave sobre mi piel, un abrazo cálido que se mezclaba con la brisa salada del océano. Estaba recostada en una silla junto a la piscina, el cojín suspirando bajo mi peso mientras dejaba que mis piernas se estiraran, aún húmedas de mi último chapuzón. Mi bebida, medio derretida, dejaba un anillo húmedo en la mesa a mi lado, y el calor me hacía sentir perezosa, entregada al momento. Mi cabello mojado se pegaba a mi cuello, pero no me importaba. Estaba demasiado relajada, demasiado envuelta en la languidez del día. El sonido del mar era un murmullo constante, y cerré los ojos, dejando que el mundo se desvaneciera. Entonces los escuché. 3 voces, bajas, llenas de risas, acercándose desde la cabaña vecina. No reconocí los acentos de inmediato, pero algo en ellos me hizo sonreír. Los pasos se hicieron más fuertes, y abrí los ojos, entrecerrándolos bajo mis gafas de sol. 3 figuras se detuvieron frente a mí, cada una con una presencia que parecía encajar perfectamente con la playa. El primero, de unos 40 años, bronceado y seguro, sostenía una botella descorchada y un vaso. «No deberías beber sola», dijo, su sonrisa fácil y confiada. El segundo, más reservado, observaba en silencio, con un vaso en la mano y una mirada que parecía leerme. El tercero, mayor, con una sonrisa torcida, tenía un encanto natural que hacía que todo pareciera un juego. Levanté una ceja, sin moverme. «¿Son ofrendas de paz o invitaciones?», pregunté, mi voz teñida de diversión. El mayor rió. «Lo que sea que nos consiga un asiento». Ajusté ligeramente mi pareo sobre la cintura y señalé las sillas vacías. «Entonces, adelante». No solo se sentaron, se instalaron como si siempre hubieran pertenecido allí. El primero se acomodó cerca de mí, mientras los otros permanecían de pie, sus vasos aún en las manos, sus ojos fijos en mí. Tomé un sorbo de mi bebida, lenta, dejando que el frío del vaso contrastara con el calor de mi piel. Él se inclinó para rellenar mi vaso, y cuando lo levanté, nuestras manos se rozaron brevemente. Fue un toque ligero, casi accidental, pero suficiente para hacerme mirarlo. Sus ojos sostuvieron los míos, y por un instante, el mundo se quedó quieto. Nadie habló. El momento flotó entre nosotros, cargado de una promesa tácita. Los 3 estaban más cerca ahora. El espacio entre las sillas reducido sin que nadie lo notara. Mi vaso seguía en mi mano, fresco contra mi palma, y cuando lo levanté de nuevo, capté la mirada del hombre silencioso. No sonreí, solo lo dejé mirar. Sus voces llenaban el aire, hablando del resort, de la comida, de algo que me hizo reír sin entender del todo. Mi cabeza estaba ligera, mi cuerpo suelto bajo el sol. Entonces sentí un roce cerca de mi pierna, rápido, tal vez accidental. El primero seguía hablando, sin notar nada, mientras vertía otra bebida. El mayor, desde atrás, tocó mi hombro con suavidad, sosteniendo una botella de protector solar. «Te falta un poco aquí», bromeó, y no lo detuve cuando aplicó una capa ligera sobre mis hombros. «¿Está bien?», preguntó, su voz baja cerca de mi oído. «Parece un soborno», respondí, sin girarme. El segundo ajustó el cojín detrás de mí, su brazo pasando cerca, pero no lo suficiente como para incomodarme. No había prisa en sus movimientos, solo una atención que sentía como una caricia. Me recosté, dejando que el momento se asentara. Mi cuerpo cálido, mi corazón latiendo un poco más rápido. Este no era solo un encuentro casual, era el comienzo de algo que prometía envolverme por completo. El interior de la villa estaba envuelto en una penumbra suave, las luces bajas proyectando sombras que parecían danzar al ritmo de nuestros latidos. Me acomodé en el sofá, las piernas dobladas bajo mi cuerpo, la piel aún cálida del sol que había besado mi cuerpo toda la tarde. La brisa del océano se había desvanecido tras la puerta corredera, dejando un silencio que se sentía íntimo, casi sagrado. Los 3 estaban conmigo, sus presencias llenando el espacio sin abrumarlo, como si supieran exactamente cómo equilibrar la cercanía con la calma. El primero, el hombre de la sonrisa confiada, se sentó cerca, sus rodillas separadas, una mano descansando casualmente en el reposabrazos. Sus ojos encontraron los míos, y por un segundo, el mundo se redujo a ese intercambio silencioso. No habló, solo dejó que su mano reposara en el cojín entre nosotros, los dedos relajados pero firmes. Sentí un cosquilleo en la piel, no por el contacto,
sino por la promesa que flotaba en el aire. El segundo, el más reservado, se acomodó a mis pies, sus dedos tamborileando suavemente cerca de mi tobillo antes de alcanzar su vaso. Su mirada era cuidadosa, como si temiera romper algo frágil, pero aún así no podía apartarla de mí. El tercero, el mayor, se movía con una calma que parecía anclar la habitación. Estaba de pie cerca, ajustando una manta que había deslizado sobre el respaldo del sofá. Al pasar, su mano rozó mi hombro, un toque tan ligero que podría haber sido accidental, pero sus ojos me dijeron que no lo era. ¿No tienes frío?, preguntó el primero, inclinándose para rellenar mi vaso, su voz baja, casi un susurro. No, respondí, mi voz más suave de lo que esperaba. Ni un poco. Y era cierto. El calor que sentía no venía del sol, sino de la forma en que el tiempo parecía detenerse a nuestro alrededor, de la manera en que sus atenciones me envolvían sin exigirme nada. Me recosté más en los cojines, dejando que mi cuerpo se relajara por completo. El segundo ajustó el cojín detrás de mi espalda, su brazo pasando cerca, su movimiento preciso pero gentil. No me moví, solo dejé que el aire entre nosotros se cargara de una energía tranquila. El tercero se sentó finalmente a mi lado, su sonrisa torcida suavizándose en algo más cálido, más personal. Habló algo, una broma que no capté del todo, pero su tono era tan acogedor que reí de todos modos. Mis hombros se aflojaron y mi cabeza se sentía ligera, no por la bebida, sino por la conexión que crecía entre nosotros. Tomé su mano, la del hombre reservado, un gesto impulsivo pero natural. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, no con fuerza, sino con una certeza que me hizo contener el aliento. El primero me observó, sus ojos brillando con algo que no era solo curiosidad, sino reconocimiento. El mayor alcanzó mi otra mano, sosteniéndola brevemente antes de soltarla, como si quisiera darme espacio para decidir. Pero no necesitaba decidir. Este momento, esta cercanía, era suficiente. Me incliné hacia adelante, mi mirada pasando entre ellos, y sonreí. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía evitarlo. Estábamos tejiendo algo juntos, algo que no necesitaba nombre, solo presencia. Y en ese instante, supe que quería quedarme allí, envuelta en las sombras de luz que creábamos juntos. La villa parecía un refugio, un lugar donde el mundo exterior no podía alcanzarnos. La luz de las lámparas era suave, como un susurro contra la oscuridad, y el sofá se había convertido en nuestro universo, un espacio donde cada gesto tenía peso, cada mirada una historia. Estaba sentada entre ellos, mi cuerpo relajado, mi corazón latiendo con una calma que no había sentido en mucho tiempo. El primero estaba a mi lado, su pierna rozando la mía, un contacto sutil pero constante que me mantenía anclada. El segundo, más cerca ahora, había abandonado su reserva, sus dedos descansando cerca de mi mano, listos para tocar pero esperando mi señal. El tercero, sentado frente a mí, me miraba con esa sonrisa que parecía conocer todos mis secretos. El silencio entre nosotros era cálido, lleno de una comprensión que no necesitaba palabras. Sentí un roce en mi hombro, el mayor ajustando la manta detrás de mí, sus dedos deteniéndose un instante más de lo necesario. ¿Cómoda?, preguntó, su voz baja, casi íntima. Asentí, dejando que mis ojos se encontraran con los suyos, y en esa mirada vi algo más profundo, una invitación a dejarme llevar. Tomé un sorbo de mi vaso, el frío del líquido contrastando con el calor que crecía dentro de mí, y lo dejé en la mesa, liberando mis manos para lo que viniera después. El segundo fue el primero en moverse, su mano encontrando la mía con una suavidad que me sorprendió. Sus dedos se entrelazaron con los míos, y por un momento, solo existimos nosotros dos. Luego, el primero se inclinó, su mano rozando mi rodilla, un toque que era tanto pregunta como promesa. No me aparté. En cambio, me acerqué, dejando que mi cuerpo respondiera antes que mi mente. El mayor se acercó también, su mano descansando en mi espalda, un gesto que sentía protector, pero también cargado de deseo. Cerré los ojos por un instante, dejando que sus atenciones me envolvieran. No había urgencia en sus movimientos, solo una reverencia que hacía que cada contacto se sintiera sagrado. Abrí los ojos y los miré, uno por uno,
viendo en ellos no solo deseo, sino una conexión que iba más allá. «Esto es real, ¿verdad?», murmuré, mi voz apenas audible. El primero sonrió, su mano apretando la mía con suavidad. «Más real que nada», respondió, y supe que hablaba en serio. Me incliné hacia el segundo, rozando su mejilla con la mía, un gesto pequeño pero lleno de intención. Él respondió, su mano subiendo a mi rostro, sosteniéndome con una ternura que me hizo suspirar. El primero se acercó, su aliento cálido contra mi cuello, y el mayor, desde atrás, acarició mi hombro, su toque firme pero gentil. Estábamos entrelazados, no solo físicamente, sino en un nivel más profundo, como si nuestras almas se hubieran encontrado en este momento exacto. El tiempo se desvaneció, y lo único que importaba era la calidez de sus manos, la suavidad de sus voces, la certeza de que este espacio nos pertenecía. No había preguntas, solo una entrega mutua que sentía como un regalo. Mis dedos encontraron los del mayor, y los sostuve con fuerza, mientras mi otra mano descansaba en el pecho del segundo. El primero me miró, sus ojos brillando con una emoción que no necesitaba nombre. Este era nuestro sol, nuestra luz, y estábamos bañados en ella, juntos, completos. La villa se había convertido en un santuario, un lugar donde el tiempo parecía detenerse para darnos permiso de existir solo en este momento. Las luces bajas envolvían la habitación en una penumbra dorada, y el sofá, ahora nuestro refugio, sostenía el peso de nuestros cuerpos entrelazados. Estaba sentada en el centro, mi piel aún tibia del sol, mi corazón latiendo al ritmo de una melodía que solo nosotros podíamos escuchar. El primero estaba a mi lado, su mano descansando en mi muslo, un toque firme pero suave que me anclaba a él. El segundo, más cerca de lo que nunca había estado, tenía sus dedos entrelazados con los míos, su mirada fija en mí con una intensidad que sentía como una caricia. El tercero, el mayor, estaba detrás, su mano rozando mi espalda con una calma que parecía prometerme que todo estaría bien. El silencio era nuestro lenguaje ahora, lleno de susurros tácitos y promesas que no necesitaban voz. Cada movimiento era deliberado, cada roce una declaración. Me incliné hacia el primero, dejando que mi frente descansara contra la suya por un instante, nuestros alientos mezclándose en un espacio que sentía sagrado. Él sonrió, una sonrisa que no era solo suya, sino nuestra, y sus dedos apretaron los míos con una ternura que me hizo cerrar los ojos. El segundo se acercó, su mano subiendo a mi rostro, acariciando mi mejilla con una reverencia que me robó el aliento. El tercero, desde atrás, dejó que su mano se deslizara hasta mi hombro, un gesto protector que completaba nuestro círculo. «No quiero que esto termine», murmuré, mi voz apenas un susurro, pero cargada de una verdad que resonaba en todos nosotros. El mayor respondió primero, su voz baja y cálida cerca de mi oído. «No tiene que terminar», dijo, y supe que no hablaba solo de esta noche, sino de algo más grande, algo eterno. Asentí, dejando que mis dedos se entrelazaran con los del segundo, mientras mi otra mano encontraba la del primero. Estábamos conectados, no solo por el tacto, sino por un lazo que había crecido en estas pocas horas. Un lazo que sentía indestructible. Me recosté en los cojines y ellos se movieron conmigo, sus cuerpos ajustándose al mío con una naturalidad que parecía coreografiada por el destino. El primero besó mi sien, un contacto lento y deliberado, mientras el segundo rozaba sus labios contra mi mano, su aliento cálido contra mi piel. El tercero, aún detrás, acarició mi cabello, sus dedos moviéndose con una suavidad que me hizo suspirar. No había prisa, no había urgencia, solo una entrega mutua que hacía que cada segundo se sintiera infinito. Cerré los ojos, dejando que sus presencias me envolvieran como una manta. Este era nuestro mundo, creado en la suave sombra del amor, un lugar donde no había miedo, solo aceptación. «Gracias», susurré, no a uno en particular, sino a todos a este momento. Ellos no respondieron con palabras, en cambio, sus manos se apretaron más, sus cuerpos se acercaron, y supe que lo entendían. Nos quedamos allí, entrelazados, nuestras respiraciones sincronizadas, nuestros corazones latiendo como uno solo.
Cuando la luz de la villa se desvaneció por completo, dejando solo el eco del océano en la distancia, supe que este amor, aunque nacido en una noche, viviría en mí para siempre. Nos sostuvimos unos a otros, no con posesión, sino con gratitud, y en esa suave sombra encontramos un hogar que llevaríamos en el corazón eternamente.